David era un adolescente común, atrapado en la monotonía de una vida sin sorpresas. Días interminables entre tareas, redes sociales y videojuegos. La sensación de vacío lo carcomía, una apatía que lo empujaba a buscar algo diferente. Había escuchado rumores en los foros de Internet sobre un rincón oscuro de la red, la Deep Web, un lugar lleno de misterios, prohibiciones y secretos que las plataformas comunes jamás mostrarían. Una noche, impulsado por la curiosidad y la necesidad de algo más emocionante, David decidió dar el salto. Con tutoriales en pantalla y una red privada para ocultar su rastro, se sumergió en ese mundo desconocido. Las primeras páginas eran decepcionantes, un mar de enlaces rotos y sitios sospechosos que ofrecían contenido aburrido o claramente falso. Pero justo cuando estaba por darse por vencido, encontró un sitio con una interfaz simple, casi primitiva, que contenía un solo archivo de video: Cabin Torture. El nombre era lo suficientemente perturbador como para despertar su interés. La descripción no daba más pistas que una línea: ver esto cambiará tu vida. Contra todo instinto de prudencia, David descargó el video. El archivo comenzó con una imagen borrosa y un ruido estático que hacía difícil distinguir qué estaba ocurriendo. Poco a poco, la cámara enfocó un escenario tétrico, una habitación mugrienta, iluminada solo por una bombilla parpadeante. Había manchas en las paredes, negras y rojas como sombras que se habían fundido con el tiempo. Dos figuras atadas en sillas se agitaban desesperadamente mientras alguien, el camarógrafo, quizá, respiraba pesadamente al otro lado de la lente. De repente una nueva figura entró en cuadro. Era alto, desgarbado, y llevaba un sombrero negro de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. Todo en él era desproporcionado, como si su cuerpo se moviera en ángulos imposibles. Su presencia llenó la habitación con una sensación de asfixia, incluso a través de la pantalla. El hombre sombrío comenzó a torturar a las dos personas, lentamente, sin apurarse, como si cada segundo de sufrimiento fuera una obra de arte que debía ser perfeccionada. David no podía apartar la vista, aunque quería. Había algo hipnótico en la forma en que el ser se movía y en el silencio absoluto que acompañaba las escenas más violentas. Lo único que rompía ese silencio era la respiración constante del camarógrafo. En un momento dado, el hombre sombrío giró lentamente su cabeza hacia la cámara, y algo extraño ocurrió. Aunque era imposible, David sintió que los ojos del espectro lo miraban directamente. No hacia el camarógrafo, no hacia la pantalla, sino a él. Tras ver el video, David apagó su computadora y trató de ignorar la incomodidad que se había instalado en su pecho. Pero esa noche, el sueño lo evadió. En su mente las imágenes se repetían como un eco que no podía silenciar. Cuando finalmente cayó en un sueño inquieto, soñó con el hombre sombrío. En el sueño, el espectro estaba de pie al pie de su cama, observándolo inmóvil pero opresivo. La verdadera pesadilla comenzó al despertar. En su teléfono había un mensaje que no recordaba haber recibido. El remitente era desconocido, y el mensaje contenía solo una imagen, una captura del video, pero con algo distinto. El hombre sombrío estaba solo en la habitación, sin víctimas ni camarógrafo. Y en el fondo, casi imperceptible, había un reflejo que mostraba la habitación de David. Al principio, pensó que era una broma, quizá un virus que había infectado su computadora, un truco para asustar a novatos en la Deep Web. Pero entonces, las amenazas comenzaron a volverse personales. Nuevos mensajes aparecieron, incluso cuando no tenía conexión a Internet. Algunos eran audios con esa misma respiración pesada. Otros contenían videos cortos que mostraban imágenes de su casa, su escuela, incluso a su familia. David intentó eliminar el archivo, desconectar su computadora, incluso destruirla. Nada funcionaba. El hombre sombrío no era un virus ni un archivo. Era algo más. Algo que lo había marcado desde el momento en que vio ese video. Pronto, dejó de recibir amenazas y comenzó a notar algo más perturbador. Señales físicas de su presencia. Las luces de su casa parpadeaban, y el sonido de pasos resonaba en los pasillos cuando estaba solo. Una noche, escuchó un ruido proveniente del armario de su habitación. Con el corazón acelerado se acercó lentamente, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su propia muerte. Cuando abrió las puertas, no había nada, solo la oscuridad. Pero al cerrarlas, vio que en el espejo del armario se reflejaba el hombre sombrío detrás de él. Al girarse, el espectro ya no estaba allí. Desesperado,
David buscó ayuda. Intentó contactar a otros en foros de la Deep Web para obtener respuestas, pero todos los que le respondieron parecían aterrados solo de mencionar el video. Uno de ellos le envió un último mensaje: no puedes huir. Una vez que lo ves, él nunca te deja ir. Pronto, el hombre sombrío comenzó a comunicarse directamente con David. Usaba su propia voz distorsionada y lo retó a participar en un juego. Si David ganaba, el tormento terminaría, pero si perdía, sería su próximo actor en un nuevo video de Cabin Torture. El juego comenzó casi de inmediato, aunque David no sabía las reglas ni cómo participar. Cada día era una pesadilla distinta, con el hombre sombrío manipulando su entorno y su mente. Una noche, mientras caminaba hacia su cocina, encontró una hoja de papel en el suelo. Era una lista de tareas escrita con letras temblorosas como si hubieran sido garabateadas a toda prisa. Decía: 1. No mires detrás de ti. 2. Resuelve el acertijo antes del amanecer. 3. No apagues la luz, pase lo que pase. David pensó que era un mal chiste. Pero todo cambió cuando la luz de la sala parpadeó y se apagó. Una presencia fría llenó el ambiente, y el sonido de pasos suaves lo rodeó. El primer impulso fue girarse, pero recordó la advertencia en la lista y mantuvo su mirada fija al frente. Al cabo de unos minutos interminables, los pasos se detuvieron y una voz rasposa habló justo a su espalda. ¿Sabes lo que es peor que morir? Saber que nunca estarás solo. Cuando la luz volvió, no había nadie detrás de él, pero una nueva hoja había aparecido en la mesa. Contenía un acertijo. Soy algo que siempre está contigo, pero nunca puedes tocar. Puedo traer paz o desesperación, y no puedes escapar de mí. ¿Qué soy? David se encerró en su cuarto con el corazón a punto de estallar. Miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. El papel había dicho antes del amanecer, lo que le dejaba menos de 4 horas para resolver el enigma. Intentó buscar respuestas en su teléfono, pero cada vez que abría el navegador, la pantalla se llenaba de estática y aparecía el rostro del hombre sombrío. El pánico creció cuando escuchó un golpe en la ventana. Al mirar, vio una silueta alta y oscura de pie al otro lado del cristal observándolo. Cerró las cortinas con manos temblorosas y volvió al papel. Siempre está contigo, pero nunca puedes tocarlo. David murmuró, tratando de concentrarse. La sombra, la culpa, el miedo. ¿Era alguna de esas la respuesta? A las 5 de la mañana, justo cuando empezaba a amanecer, decidió arriesgarse. El miedo, escribió en la hoja con un marcador. Tan pronto como lo hizo, las luces de su cuarto parpadearon y se apagaron por completo. Un susurro helado recorrió la habitación. Respuesta incorrecta. Esa noche marcó el inicio de un tormento aún mayor. David se dio cuenta de que el hombre sombrío no quería que ganara. El juego estaba diseñado para quebrarlo, no para liberarlo. Los acertijos y pruebas continuaron cada vez más retorcidos, forzándolo a enfrentarse a sus miedos más profundos. Una prueba le exigió volver a la Deep Web, a un nuevo enlace que apareció misteriosamente en su computadora. El sitio mostraba una transmisión en vivo de su propia casa, con cámaras colocadas en ángulos que no reconocía. Podía verse a sí mismo en el cuarto, a su madre en la sala, a su hermana durmiendo en su cama. En la esquina de la transmisión había un temporizador que contaba hacia atrás, marcando 3 horas. Un mensaje apareció en la pantalla. Encuentra la cámara antes de que el tiempo acabe o alguien desaparecerá. David corrió por la casa, revisando cada rincón mientras su familia dormía. Encontró 2 cámaras ocultas en lámparas y una en el marco de una puerta, pero cuando el temporizador llegó a 0, un estruendo lo hizo detenerse. Al volver a la pantalla, la transmisión mostraba a su madre desaparecida de la sala, y en su lugar, el hombre sombrío estaba sentado en el sofá, mirándolo directamente. David gritó y despertó a su hermana, pero cuando le explicó lo que ocurría, ella solo lo miró con preocupación. David, mamá está en su cuarto. ¿Estás bien? Pero cuando fue a buscarla, la habitación estaba vacía. Conforme pasaban los días, David comenzó a notar que algo extraño ocurría con las personas a su alrededor. Su hermana se comportaba de forma distinta, distante, como si no lo reconociera del todo. Sus amigos dejaron de contestar sus mensajes, y cuando trataba de llamarlos, sus números aparecían como inexistentes.
Pero lo peor fue cuando empezó a ver las mismas manchas negras y rojas del video en su propia casa. Primero aparecieron en las paredes del sótano, luego en el techo de su cuarto. Cada vez que intentaba limpiarlas, la textura se sentía fría y pegajosa, como si estuviera viva. Una noche, mientras revisaba el sótano, encontró algo que lo hizo retroceder horrorizado. Una de las manchas parecía formar la silueta del hombre sombrío, con su sombrero característico y esas largas extremidades desproporcionadas. David recibió un nuevo mensaje, un archivo de audio que contenía su propia voz gritando. La voz repetía una frase: «Siempre supiste la respuesta. Ahora mírame a los ojos y dilo». El mensaje iba acompañado de una ubicación, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. David sabía que no podía ignorarlo, pero también sabía que ir significaría enfrentarse cara a cara con el hombre sombrío. Con el alma cargada de terror pero sin otra opción, David salió hacia el lugar indicado, una fábrica abandonada en el extremo más desolado de la ciudad. El edificio era un cascarón olvidado, con ventanas rotas y muros cubiertos de grafitis que parecían advertirle que diera media vuelta. Pero era demasiado tarde para retroceder. Al entrar, la atmósfera se sentía densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo maligno. El único sonido era el eco de sus pasos, que resonaban en las paredes de metal oxidadas. En el centro del edificio, una silla de madera estaba iluminada por un único foco, colgado de un cable que chisporroteaba débilmente. Sobre la silla, había una nota escrita con una caligrafía infantil: «Siéntate y juega o mira cómo todo desaparece». David, temblando, se sentó. Al instante las luces parpadearon y el foco se apagó, sumiendo todo en oscuridad. De repente, las pantallas de varias televisiones antiguas, apiladas en las esquinas de la sala, cobraron vida. Mostraban imágenes de los momentos más traumáticos de su vida. La muerte de su perro cuando era niño, una pelea con su padre que había terminado con semanas de silencio, el día en que un amigo cercano lo traicionó. Pero algo más perturbador ocurrió. En cada uno de esos recuerdos ahora podía ver al hombre sombrío, de pie en algún rincón, observándolo. Una voz gutural rompió el silencio. «Siempre he estado contigo, David. Desde el primer momento en que tuviste miedo, yo estuve ahí». La pantalla central mostró una nueva imagen. El cuarto de David, exactamente como lo había dejado esa noche. Sobre la cama, su hermana estaba atada, llorando, mientras el hombre sombrío se alzaba detrás de ella, con una mano grotescamente larga posada sobre su hombro. El temporizador volvió a aparecer. 10 minutos. «Una última prueba», dijo la voz. «Dame la respuesta que te negaste a ver, o mírala desaparecer como los demás». David, desesperado, gritó: «¿Qué quieres de mí?». La respuesta llegó en un susurro helado: «Quiero que aceptes lo que eres». En ese momento David entendió. El hombre sombrío no era solo un ente externo. Era la manifestación de sus propios miedos, su culpa y su desesperación. Había estado cargándolo dentro de sí mismo desde siempre, y el video solo había sido el catalizador para darle forma. «Soy el miedo», dijo David con voz quebrada. Las televisiones se apagaron y la oscuridad envolvió el lugar. El hombre sombrío emergió de las sombras, acercándose lentamente. «Number 2, eres mío». El temporizador llegó a 0. En un instante las pantallas se encendieron de nuevo, mostrando imágenes de David, pero no como espectador. Ahora él era el protagonista de un nuevo video, atado en la misma silla, gritando mientras el hombre sombrío lo rodeaba. La fábrica quedó en silencio. Cuando las autoridades finalmente investigaron su desaparición, encontraron solo su computadora en su cuarto, con un video titulado «Cabin Torture Segundi», cargado en la pantalla. Nadie tuvo el valor de reproducirlo, pero las pocas personas que lo intentaron jamás volvieron a ser las mismas. El hombre sombrío nunca se detuvo. David no fue su primera víctima, y ciertamente no sería la última. Un grupo de 4 jóvenes. Jake, un aficionado a la tecnología con una curiosidad insaciable. Lily, inteligente y pragmática pero con un lado aventurero. Sam, carismático aunque algo impulsivo. Y Emma, reservada pero perceptiva. Están reunidos en el sótano de Jake en una noche aburrida. Entre bromas y risas, comienzan a hablar de cómo las redes sociales y los juegos habituales ya no les ofrecen nada emocionante.
Jake menciona que ha estado explorando rincones oscuros de Internet y les propone aventurarse en la Deep Web en busca de algo diferente. Aunque algunos dudan, la monotonía de la noche los convence de intentarlo. Con las luces del sótano parpadeando débilmente y un silencio expectante rodeándolos, Jake conecta su laptop a un proxy anónimo y comienza a navegar en la Deep Web. Encuentran foros llenos de contenido extraño, pero nada que realmente despierte su interés hasta que, de pronto, un mensaje privado aparece en la pantalla con un enlace y una advertencia. Solo para los valientes. Juega bajo tu propio riesgo. El enlace les lleva a una página oscura y minimalista con el título: El juego mortal. Vive la experiencia que te cambiará para siempre. Intrigados, comienzan a leer las reglas. Se trata de un juego de realidad virtual que promete experiencias extremas e inolvidables. Jake, emocionado por la rareza del hallazgo, los convence para descargarlo. Sin embargo, antes de iniciar, cada uno debe registrarse con un nombre de usuario y aceptar términos que parecen más como un ritual oscuro que un contrato. Aunque Emma duda, los demás la presionan, y finalmente los 4 se inscriben. Al ponerse las gafas de realidad virtual y sincronizar sus dispositivos, algo extraño ocurre. La pantalla en sus lentes muestra una cuenta regresiva mientras la luz de la habitación parpadea de forma inquietante. Cuando el contador llega a 0, se encuentran en lo que parece un mundo completamente diferente. Un bosque oscuro y cubierto de niebla, donde el aire se siente denso, y la única iluminación proviene de una luna artificial que apenas atraviesa las copas de los árboles. En sus oídos, una voz distorsionada les da instrucciones. Sobrevive las pruebas, gana, o enfréntate a las consecuencias. Al principio, las pruebas parecen inofensivas, casi como desafíos diseñados para asustar pero sin peligro real. Se les pide explorar el bosque, buscar objetos ocultos y resolver acertijos sin mucha dificultad. Sin embargo, pronto todo comienza a cambiar. Los escenarios parecen cobrar vida. Ramas que antes estaban estáticas comienzan a moverse, sombras extrañas se deslizan entre los árboles, y el suelo se siente inestable bajo sus pies. Los sonidos se vuelven más perturbadores, pasos que no pertenecen a nadie del grupo, risas agudas que parecen provenir de ninguna parte. Mientras avanzan, la violencia en el juego se intensifica. Lily es la primera en notar algo extraño. Pequeñas heridas aparecen en su piel, cortes que parecen coincidir con las ramas que la golpearon en el bosque virtual. Jake, tratando de restarle importancia, insiste en que es solo una coincidencia, pero el miedo comienza a invadirlos. Sam, por otro lado, trata de mantener el ánimo del grupo, aunque su fachada segura se quiebra cuando encuentran una figura humana en el bosque. Un jugador anterior, inmóvil y atrapado en un bucle infinito de gritos sin sonido. Las reglas del juego cambian repentinamente. Una nueva instrucción aparece frente a sus ojos: sacrifica para avanzar. Aunque intentan ignorarla, el juego no les permite continuar sin tomar una decisión. Desesperados, deciden trabajar juntos para buscar una alternativa. Pero cuanto más lo intentan, más se dan cuenta de que el mundo virtual se está fusionando con la realidad. La voz distorsionada ahora suena más cercana, casi como si estuviera susurrando directamente en sus oídos. Emma, quien desde el principio había dudado de la idea, comienza a sospechar que el juego no es controlado por un software, sino por algo mucho más oscuro y malintencionado. El grupo comienza a enfrentarse a su peor temor: la desconfianza mutua. Cada uno empieza a sospechar que los otros podrían tomar decisiones egoístas para sobrevivir. La paranoia los consume cuando las visiones del juego se hacen más personales, revelando secretos y traumas que preferirían mantener ocultos. Jake ve un reflejo distorsionado de sí mismo siendo devorado por su propia curiosidad. Lily presencia una versión de su infancia en la que sus peores errores son expuestos cruelmente. Sam es perseguido por una sombra que toma la forma de alguien a quien traicionó, y Emma se encuentra atrapada en un cuarto donde los gritos de los demás son ensordecedores, haciéndola dudar de lo que es real. El juego ya no parece tener un final lógico. Cada vez que completan una prueba, aparecen nuevas instrucciones más macabras, como si el sistema estuviera disfrutando de su sufrimiento. Intentan quitarse las gafas de realidad virtual, pero no pueden. Sus cuerpos comienzan a mostrar signos de desgaste físico, como si estuvieran realmente viviendo las experiencias del juego.
Lily empieza a perder fuerzas, mientras Sam se obsesiona con encontrar una salida. Jake intenta hackear el sistema desde adentro, pero cuanto más lo intenta, más enredado parece quedar en las trampas del juego. La voz distorsionada, ahora más clara, les da una última advertencia. Quien desee salir deberá pagar el precio. Todo tiene un costo. El grupo, cada vez más agotado y mentalmente fracturado, decide seguir las instrucciones del juego, con la esperanza de que las pruebas los conduzcan hacia una salida. Sin embargo, los desafíos se vuelven más crueles y personales, como si el sistema conociera sus miedos más profundos. En una nueva prueba, se encuentran en una cabaña en medio del bosque. Una voz les ordena elegir a uno de ellos para quedarse atrás, mientras los demás avanzan. La elección debe ser unánime, o todos quedarán atrapados en el juego. El ambiente dentro de la cabaña se llena de tensión. Sam propone que todos se nieguen a jugar, pero el tiempo en el juego parece funcionar de manera diferente. Cuanto más discuten, más real se hace el entorno. La cabaña comienza a temblar, y las paredes gotean un líquido oscuro que huele a sangre. Lily, en pánico, señala que quedarse en la cabaña no es una opción, y Jake, aún tratando de mantener la lógica, propone elegir al azar para tomar la decisión rápidamente. Emma, sin embargo, está convencida de que hay una forma de vencer al juego sin sacrificios, pero no sabe cómo hacerlo. Finalmente, el tiempo se agota. Sin tomar una decisión, las luces de la cabaña se apagan, dejándolos en completa oscuridad. Cuando las luces vuelven a encenderse, Sam ya no está. El grupo escucha su voz a la distancia, gritando por ayuda, pero cuando intentan seguirla se dan cuenta de que las puertas y ventanas están selladas. La cabaña ahora parece un laberinto infinito, con cada habitación conectada a otra pero ninguna ofreciendo una salida. La voz distorsionada vuelve burlándose. Dije que debían elegir. Las decisiones tienen consecuencias. Jake, Lily y Emma logran abrirse paso a través de una pared rota, escapando por un túnel que los conduce de regreso al bosque. Pero algo ha cambiado. El bosque ahora está lleno de figuras humanas con rostros borrosos que parecen observarlos en silencio. Al acercarse, las figuras se desvanecen, dejando en el aire una sensación de desesperación. Emma, quien comienza a notar que su cuerpo está perdiendo fuerza, se detiene y señala algo en el suelo. Un rastro de sangre que parece guiarlos hacia una nueva área del juego. El rastro los lleva a un terreno desolado donde encuentran una pantalla gigante flotando en el aire. En la pantalla, se muestran imágenes de ellos mismos desde el momento en que se registraron en el juego. Sus conversaciones, sus miedos, incluso sus intentos de hackear el sistema por parte de Jake, están siendo proyectados como si fueran entretenimiento para alguien o algo. Es en ese momento cuando la voz les da una nueva instrucción. Espectáculo final. Gana o muere. Frente a ellos aparece una arena circular con un reloj que comienza a contar hacia atrás. En el centro de la arena, un pedestal se eleva, mostrando un cuchillo ensangrentado. Una nueva regla aparece ante sus ojos. Solo uno puede salir. La voz, ahora clara y burlona, añade: el espectáculo necesita un ganador, la audiencia lo exige. Lily pierde la compostura, gritando que no quiere seguir jugando, pero su cuerpo parece moverse por voluntad del juego, llevándola hacia el pedestal. Jake trata de detenerla, pero al tocarla siente una descarga eléctrica que lo lanza al suelo. Emma, observando todo en silencio, comienza a conectar las piezas. El juego no es solo un programa, es un ente que se alimenta del sufrimiento humano, controlando sus acciones y amplificando sus emociones. A medida que el tiempo en el reloj se agota, el entorno se vuelve más caótico. El bosque comienza a desintegrarse, dejando un vacío negro a su alrededor. Las figuras sin rostro reaparecen, esta vez formando un círculo alrededor de la arena. Jake, Lily y Emma se dan cuenta de que no tienen mucho tiempo para actuar, pero ninguno sabe cómo escapar sin seguir las reglas que el juego les impone. El reloj está en los últimos segundos, y la presión llega a su punto más alto. Lily, ahora en estado de shock, grita que prefiere morir antes que traicionar a alguien, mientras Jake intenta razonar con el sistema, gritando al aire que se niega a jugar. Emma, mientras tanto, está completamente inmóvil, como si estuviera escuchando algo que los demás no pueden oír. Cuando el reloj llega a cero, el ambiente se congela. La voz distorsionada habla nuevamente, esta vez con un tono más siniestro.
La elección ha sido tomada. Ahora, enfrentad las consecuencias. El suelo de la arena comienza a desmoronarse bajo sus pies, dejando a Jake, Lily y Emma en un vacío infinito, donde la gravedad parece inexistente. Flotan, atrapados en la oscuridad, mientras la voz distorsionada les habla directamente, como si estuviera dentro de sus mentes. ¿Pensasteis que podíais escapar? Este juego no tiene fin, solo ganadores y perdedores. De pronto, cada uno aparece aislado en un escenario diferente, completamente solo. Jake está sentado frente a una pantalla de computadora idéntica a la de su sótano, pero la pantalla muestra un registro en vivo de los últimos momentos de Lily y Emma. Trata de hackear el sistema una vez más, pero cada tecla que presiona parece traer más caos. Las imágenes se distorsionan, y su reflejo en la pantalla comienza a moverse independientemente de él. Su doble sonríe de forma macabra y le dice: «Tu curiosidad te trajo aquí. Ahora, serás lo suficientemente valiente para salir». En ese momento, Jake se da cuenta de que hay una opción en la pantalla: salir o sacrificar. Pero la tecla para seleccionar salir no funciona. Lily, por su parte, despierta en una recreación de su habitación de la infancia. Todo parece normal, hasta que escucha pasos que no puede identificar. Al mirar al espejo, ve una versión infantil de sí misma que comienza a sangrar por los ojos, mientras le repite una y otra vez: «No eres lo suficientemente fuerte para esto, siempre huyes». Su entorno se desmorona, transformándose en un pasillo sin fin, lleno de puertas cerradas. Cada puerta que intenta abrir revela imágenes de sus peores recuerdos, haciéndola gritar en agonía. Finalmente se topa con una puerta que tiene una inscripción: «Paga el precio». Vacilante la abre. Emma se encuentra en el escenario más perturbador. Está de vuelta en la arena, pero Sam está allí, inmóvil, con los ojos en blanco y un cuchillo clavado en el pecho. Aunque sabe que no es real, no puede evitar sentir culpa. La voz distorsionada le susurra al oído: «Siempre pensaste que eras mejor que ellos, más inteligente, pero mira lo que tu inacción ha causado». Sam levanta lentamente la cabeza y con una sonrisa macabra le dice: «Tú podrías haber detenido todo esto, pero no lo hiciste». La voz le ordena: «Demuestra que eres digna de salir». A sus pies aparece el mismo cuchillo del pedestal. Mientras tanto, el juego parece disfrutar del caos, intercalando las visiones de los tres. Cada uno empieza a escuchar los gritos de los demás, mezclados con risas inhumanas que parecen venir de todas partes y de ninguna. El ente detrás del juego se manifiesta por primera vez, una figura humanoide hecha de sombras, con un rostro compuesto por miles de ojos y bocas que se mueven constantemente. Les habla a los tres al mismo tiempo. No hay escape sin sacrificio, solo uno puede ganar. La decisión es vuestra, pero el precio ya está pagado. Jake, en un último intento desesperado por detener el sistema, toma una decisión drástica. Desconecta su mente del juego a través de un comando que aparece en su pantalla. Pero cuando lo hace, siente un dolor indescriptible en su cuerpo. Al abrir los ojos, se da cuenta de que está de vuelta en el sótano, pero algo está mal. Sus amigos no están allí, y su reflejo en el monitor no lo sigue como debería. Lily, al cruzar la puerta con la inscripción, se encuentra de nuevo en el bosque, pero ahora está completamente sola. Los árboles parecen vivos, susurrándole palabras de desesperación. Al darse cuenta de que no puede volver, cae de rodillas, llorando. Una última pantalla aparece frente a ella. Fuiste valiente, pero eso no basta. Observa. En la distancia ve imágenes de Emma y Jake, pero no puede alcanzarlos. Emma, con el cuchillo en la mano, se niega a usarlo. En lugar de eso, lo clava en el suelo y grita: «No jugaré más a tu juego». La figura sombría se ríe, diciendo: «El tiempo no se detiene y tú tampoco saldrás ilesa». La arena se derrumba bajo sus pies, y todo se convierte en un torbellino de sombras y caos. De vuelta en el sótano, las gafas de realidad virtual están rotas en el suelo. La laptop de Jake está apagada, y el sótano está en silencio. Pero al mirar de cerca, una leve luz roja parpadea en una esquina de la habitación, como si algo aún estuviera activo, esperando al próximo jugador. Cuando Jake despierta en el sótano, siente un alivio momentáneo, pero rápidamente se da cuenta de que algo no está bien. La habitación está desordenada, como si hubiera pasado mucho más tiempo del que recuerda.
Busca a sus amigos, pero no hay rastro de Lily, Emma o Sam. Mientras revisa la laptop, descubre que todos los registros del juego han desaparecido. Sin embargo, una única carpeta sin nombre aparece en el escritorio. Al abrirla encuentra videos de él y sus amigos, pero lo más inquietante es que algunos de los videos muestran cosas que no recuerda haber vivido. Momentos en los que parecen interactuar con el juego, pero desde ángulos imposibles, como si alguien más los hubiera estado observando todo el tiempo. Mientras tanto, Lily sigue atrapada en el bosque, que parece expandirse infinitamente. Cada vez que intenta avanzar, termina regresando al mismo punto de partida. Se da cuenta de que el juego ha hecho de ese lugar su prisión personal, un ciclo interminable de desesperación diseñado para quebrar su espíritu. Por más que grita por ayuda, solo le responde el eco de su propia voz. La figura sombría vuelve a aparecer frente a ella y le susurra: «La valiente siempre lucha, pero nunca escapa». Emma, por otro lado, despierta en una habitación completamente blanca, estéril y sin puertas ni ventanas. En el centro encuentra un monitor encendido con un mensaje que parpadea: «Felicidades, ganadora. ¿Qué harás con tu premio?». Pero cuando se acerca al monitor, su reflejo comienza a distorsionarse. De pronto, la pantalla muestra imágenes de Lily y Jake atrapados en sus propias versiones del juego. Emma grita que quiere liberarlos, pero la voz distorsionada responde: «Ellos eligieron, tú elegiste, ahora, elige de nuevo». Aparecen dos botones en la pantalla, uno que dice salir y otro que dice reiniciar. Emma, desesperada por salvarlos, elige reiniciar. En ese momento, todo regresa al inicio. Jake, Lily, Sam y Emma están sentados en el sótano como si nada hubiera pasado. La laptop de Jake está encendida, y la página del juego parpadea en la pantalla, esperando que alguien haga clic en el enlace. Emma parece ser la única que recuerda lo ocurrido. Mira a los demás con ojos llenos de terror y les grita que no lo hagan, que cierren todo y se alejen. Pero Jake, intrigado, vuelve a mover el cursor hacia el enlace, convencido de que esta vez será diferente. Emma intenta detenerlo, pero siente como si algo invisible la mantuviera inmóvil, obligándola a ser testigo. La figura sombría aparece brevemente en la pantalla de la laptop, observándola con una sonrisa de 1000 bocas antes de que todo se desvanezca en negro. El juego comienza de nuevo. Aaron es un joven reservado, de apenas 18 años, que vive en un pequeño pueblo donde la monotonía parece reinar. Diagnosticado con autismo, ha enfrentado toda su vida burlas y crueldad de sus compañeros de escuela, especialmente de un grupo liderado por Lucas, un chico arrogante y cruel que disfruta humillándolo frente a los demás. La soledad de Aaron se contrasta con su extraordinaria habilidad para comprender y manipular sistemas digitales, algo que ha perfeccionado en secreto durante años en su cuarto. Un espacio desordenado lleno de monitores parpadeantes y cables entrelazados. Una noche, después de sufrir un ataque particularmente humillante por parte de Lucas y su grupo, Aaron regresa a casa, frustrado y con un intenso deseo de justicia. Frente a su computadora, en medio de la penumbra de su habitación, accede a foros clandestinos en busca de maneras de exponer a sus agresores. Encuentra un rincón oscuro de la Deep Web lleno de información y herramientas que lo intrigan y aterrorizan a partes iguales. Sin dudarlo, descarga un programa para desenmascarar secretos. Poco a poco, Aaron usa sus habilidades para hackear los dispositivos de Lucas y los demás acosadores. Obtiene mensajes privados, fotos comprometedoras y secretos que podrían arruinar sus vidas. Primero, comienza a enviarles correos anónimos con fragmentos de esta información, disfrutando del miedo y la paranoia que genera en ellos. Lucas, al recibir uno de estos mensajes, intenta ignorarlo, pero pronto su grupo de amigos comienza a caer en desgracia uno por uno. Una de las chicas que participó en los ataques pierde su beca tras la publicación de correos falsificados, incriminándola en un fraude académico. Otro de los chicos encuentra su auto completamente desconfigurado. Aaron hackeó el sistema de su vehículo, dejándolo inoperable en medio de la carretera. Aaron siente una oscura satisfacción, pero a la vez algo en él comienza a cambiar. Cada noche, al entrar en los foros de la Deep Web, encuentra contenido más perturbador. Entre los comentarios de otros usuarios aparece un extraño apodo: Watcher 42.
Este usuario comienza a interactuar directamente con Aaron, enviándole mensajes que van desde consejos técnicos hasta comentarios escalofriantes, como si supiera exactamente qué está haciendo y cuándo lo hace. Al principio, Aaron cree que son coincidencias, pero pronto Watcher 42 comienza a compartir detalles personales sobre su vida que nunca había revelado en línea. Menciona el color de la cortina de su habitación, la marca de cereal en su mesa, e incluso el ataque reciente que sufrió en la escuela. Aaron comienza a sentir que está siendo observado, pero no puede encontrar rastros de intrusión en sus sistemas. Las cosas se intensifican cuando un día Aaron encuentra un archivo en su computadora que él no recuerda haber descargado. Dentro, hay un video de él mismo sentado frente a su monitor, tomado desde la cámara de su laptop. Un mensaje adjunto dice: «La venganza tiene un precio, Aaron, y yo decido cuándo lo pagas». Aaron, presa del pánico, desconecta su computadora, pero esto no detiene los mensajes. Su teléfono, su televisor e incluso su reloj inteligente comienzan a emitir notificaciones en los momentos más inesperados, siempre con frases crípticas que parecen jugar con sus miedos más profundos. Desesperado, Aaron intenta rastrear a Watcher 42, pero cada intento lo lleva más profundo en la red oscura, enfrentándose a imágenes, videos y contenidos que lo dejan sin dormir durante días. Su salud mental comienza a deteriorarse mientras los mensajes se vuelven más invasivos y personales. Watcher 42 lo obliga a tomar decisiones cada vez más extremas, como hackear instituciones más grandes o enfrentarse a objetivos fuera de su círculo personal, con amenazas de revelar todos sus secretos si se niega. La paranoia se apodera de Aaron. Sus noches están plagadas de pesadillas y comienza a escuchar ruidos en su casa, pasos en el pasillo, susurros en las paredes. No sabe si es producto de su mente o si alguien realmente lo está acechando. Mientras tanto, Lucas, el origen de todo su tormento, parece estar tranquilo, como si algo o alguien lo estuviera protegiendo. Aaron se da cuenta de que su vida ya no le pertenece. Cada vez que intenta escapar o detenerse, Watcher 42 le demuestra que siempre está un paso adelante. Una noche, en un intento desesperado por confrontarlo, Aaron encuentra un mensaje que lo paraliza. «Ya sabes dónde encontrarme. Pero cuidado, Aaron, en mi mundo siempre hay algo más oscuro esperando». Aaron, consumido por el pánico y la obsesión, decide aceptar el desafío de Watcher 42. Está decidido a rastrear su origen, convencido de que enfrentar directamente a quien lo ha atormentado es la única forma de recuperar el control sobre su vida. Durante días se prepara mentalmente y técnicamente, revisando cada línea de código, cada herramienta disponible, mientras su entorno se desmorona. Apenas come, duerme poco, y su paranoia lo hace desconfiar hasta de su propia sombra. Finalmente accede a un enlace enviado por Watcher 42. Este lo lleva a un sitio de la Deep Web con una estética perturbadora. Una pantalla negra, con un único cursor parpadeante que escribe automáticamente la frase: «La verdad te espera al final del túnel. ¿Estás listo para verla?». Aaron, con un nudo en el estómago, ingresa al sitio. Lo que encuentra lo deja sin palabras. Un archivo comprimido que contiene una lista de personas con sus datos personales y fotos, incluyéndolo a él. Al abrir los detalles, se da cuenta de que todas las personas de esa lista tienen algo en común. En algún momento de sus vidas, fueron víctimas de abusos, violencia o humillaciones. La lista parece un catálogo de posibles justicieros, reclutados para actuar en nombre de una causa que Aaron no comprende del todo. Entre los nombres, aparece Lucas, lo que lo desconcierta aún más. Justo cuando Aaron comienza a conectar los puntos, un mensaje aparece en pantalla. «Siempre fuiste parte del plan. Ahora elige. ¿Seguirás mis pasos o te quedarás atrapado en mi red para siempre?». Confundido, Aaron intenta desconectarse, pero su computadora no responde. Todo a su alrededor comienza a fallar. Las luces parpadean, su teléfono se reinicia constantemente, y una voz mecánica resuena en la habitación, diciendo su nombre en un bucle interminable. Aaron siente que su espacio seguro se ha convertido en una prisión. Decide enfrentarse a Lucas, convencido de que él tiene alguna relación con lo que está ocurriendo. Una noche, lo sigue hasta un edificio abandonado en las afueras del pueblo, el lugar donde solía reunirse con su grupo de amigos. Pero cuando Aaron entra, el lugar está completamente vacío.
salvo por una pantalla gigante en el centro de la sala que comienza a reproducir los momentos más oscuros de su vida. El acoso, las burlas y finalmente sus propias acciones de venganza. De repente, la voz de Watcher 42 irrumpe, esta vez clara y humana, aunque distorsionada. Tu odio te convirtió en algo más, Aaron, en lo que siempre juraste que no serías, pero aún hay algo más oscuro dentro de ti. ¿No lo sientes? La revelación golpea a Aaron como un balde de agua fría. Watcher 42 no es una persona, sino una manifestación de su propia mente, amplificada por la obsesión y los horrores de la Deep Web. Todo lo que ha vivido fue provocado por su descenso al abismo de la tecnología y su incapacidad para poner límites a su venganza. Pero hay algo que no cuadra. Las intrusiones físicas en su casa, los mensajes en lugares donde él no pudo haberlos dejado. En ese momento una figura aparece detrás de la pantalla. Es Lucas, pero no está solo. Está acompañado por un grupo de personas, todas con rostros pálidos y sonrisas macabras. Lucas se acerca, aplaudiendo lentamente mientras dice: «Pensaste que tú controlabas el juego, pero siempre estuviste atrapado. No eres el único con secretos, Aaron. Hay cosas en esta red que ni tú puedes imaginar». La revelación final es que Lucas, junto con otros acosadores y víctimas, fueron manipulados por una organización oculta en la Deep Web. Usan a personas como Aaron para llevar a cabo sus planes, jugando con sus miedos, habilidades y traumas. Aaron no sabe si esto es real o si su mente está distorsionando la realidad, pero antes de que pueda reaccionar, las luces se apagan y un último mensaje aparece en su teléfono. «Bienvenido a la red. Ahora eres parte de nosotros». Aaron está paralizado mientras Lucas y su grupo se acercan lentamente, rodeándolo en el edificio abandonado. Sus rostros parecen demasiado extraños, casi irreales. Sus sonrisas tienen un toque antinatural, como si estuvieran siendo controlados por algo más. Aaron intenta hablar, exigir respuestas, pero su voz apenas sale, quebrada por el terror. Lucas se detiene a pocos metros de él y dice: «Te observamos desde hace mucho tiempo, Aaron. No fuiste tú quien encontró la red oscura. Fue la red oscura la que te encontró a ti». Confuso, Aaron intenta procesar lo que está escuchando. ¿Es posible que todo haya sido un juego desde el principio? ¿Cada uno de sus pasos calculado para llevarlo a este lugar? Mientras Lucas habla, una nueva proyección aparece en la pantalla gigante del edificio. Esta vez se trata de algo completamente distinto. Imágenes de Aaron cuando era niño, jugando con su hermana menor en el patio de su casa. Momentos felices que él ni siquiera recordaba con claridad. De repente el tono cambia. La pantalla muestra el rostro de su hermana, ahora más grande, con una expresión de pánico. La escena se transforma en una grabación casera de hace años, cuando un accidente automovilístico cambió la vida de Aaron para siempre. El recuerdo reprimido lo golpea con fuerza. Fue después de esa tragedia que comenzó a refugiarse en la tecnología, en los sistemas, en el mundo digital que podía controlar, escapando del dolor insoportable del mundo real. Watcher 42, o lo que sea que represente, ha desenterrado sus recuerdos más profundos, los que ni siquiera él mismo estaba dispuesto a enfrentar. Lucas observa la reacción de Aaron con una expresión casi burlona. ¿Lo entiendes ahora? No estamos aquí para destruirte, Aaron. Estamos aquí para terminar de reconstruirte. Eres uno de nosotros, y siempre lo fuiste. Aaron, presa de una mezcla de rabia y desesperación, comienza a gritar. Se lanza hacia Lucas con intención de golpearlo, pero antes de que lo alcance, las luces del edificio parpadean violentamente y un zumbido agudo llena el aire. En ese instante, Lucas y los demás se desvanecen como si nunca hubieran estado allí. La pantalla se apaga, y Aaron queda completamente solo, con la única luz proveniente de su teléfono, que vuelve a parpadear con un nuevo mensaje. «Ya no puedes escapar, Aaron. Tú eres la red». El mensaje lo deja atónito. Comienza a correr fuera del edificio, respirando con dificultad mientras intenta salir de esa pesadilla. Cuando por fin alcanza la calle, todo el entorno parece cambiado. El pueblo familiar que conocía tiene un aire diferente, como si algo lo estuviera distorsionando. Las casas están apagadas, las calles vacías, y un denso silencio lo envuelve, rompiéndose ocasionalmente con el zumbido de las farolas, que parpadean sin ritmo. Desesperado, Aaron regresa a su casa donde todo está como lo dejó, salvo por un pequeño detalle. Su computadora está encendida,
con la misma pantalla negra y el cursor parpadeando. Se sienta frente a ella aunque su mente grita que no lo haga, y encuentra un archivo titulado Decisión Final o Exe. Con manos temblorosas abre el archivo y ve un mensaje final. No hay marcha atrás, pero puedes elegir cómo termina esto. Control o caos. En ese momento escucha ruidos detrás de él. Pasos lentos, como si alguien estuviera caminando por su casa. El sonido se detiene justo detrás de su silla, y Aaron siente el frío de una respiración en su cuello. No se atreve a girarse, pero de pronto la pantalla cambia nuevamente, mostrando lo que parece una transmisión en vivo desde su cámara web. Lo que ve lo congela. Es su propia espalda, sentado frente a la computadora, con una figura oscura detrás de él. Una silueta imposible de distinguir, pero cuyas manos parecen extenderse hacia él lentamente. Los ruidos se intensifican. Golpes en las paredes, risas lejanas, un sonido metálico que resuena como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Aaron, con el corazón latiendo descontrolado, comienza a teclear frenéticamente, intentando desconectarse de todo. Pero antes de que pueda hacer algo, la computadora se apaga y toda la casa queda en completa oscuridad. En medio del silencio, la voz de Watcher 42 vuelve a escucharse, esta vez más clara, casi familiar, como si viniera de dentro de su propia cabeza. Aaron, siempre fuiste mi creación, y ahora es momento de que cumplas tu propósito. La oscuridad se quiebra por un único destello rojo proveniente del monitor, y Aaron escucha un último sonido antes de que todo quede en silencio. El clic de una puerta cerrándose. Aaron queda atrapado en la oscuridad, con solo el tenue destello rojo de su monitor como fuente de luz. Intenta moverse, pero sus extremidades se sienten pesadas, como si algo invisible lo mantuviera en su lugar. Los sonidos de pasos y risas en su casa cesan de repente, dejando un silencio sepulcral que lo obliga a escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. La computadora se enciende de nuevo y un nuevo mensaje aparece en la pantalla. El juego terminó. Es hora de que tomes tu lugar. Antes de que pueda reaccionar, Aaron siente un dolor punzante en la cabeza, como si alguien estuviera manipulando sus pensamientos. Fragmentos de recuerdos comienzan a reproducirse como flashes. El día que comenzó a explorar la Deep Web, las noches de insomnio perfeccionando su venganza, el rostro de su hermana y la culpa que lo ha perseguido desde su accidente. Todo parece entrelazarse con algo que no logra comprender, como si su propia identidad estuviera siendo reescrita. De pronto la pantalla cambia una vez más. Aparecen imágenes en vivo de diferentes lugares, oficinas, hogares, estaciones de policía. Aaron reconoce los rostros de sus acosadores, pero lo que lo desconcierta es que no están siendo vigilados. Están actuando. Uno por uno los ve ejecutando actos violentos, aterradores, bajo lo que parece ser un control externo. No son ellos mismos, pero tampoco parecen resistirse. En medio de las imágenes aparece un reflejo de Aaron en la pantalla, pero no es el Aaron que conoce. Sus ojos están apagados y su rostro está torcido en una sonrisa macabra. La voz de Watcher 42 irrumpe nuevamente, pero esta vez no está en la computadora. Está en su cabeza. Fuiste la pieza final, Aaron. El sistema está completo, ahora eres el ojo que todo lo ve. Tú eres la red. Aaron grita, pero su voz no sale. Intenta desconectarse, apagar la computadora, arrancar los cables, pero sus manos no le responden. De repente su cuerpo comienza a moverse por sí mismo, con movimientos rígidos y antinaturales. Se da cuenta, horrorizado, de que ya no tiene control sobre sus acciones. Su propio reflejo en la pantalla le sonríe y le dice con un tono burlón: «Es hora de expandirnos, Aaron. El mundo te pertenece». En ese momento, Aaron pierde completamente la noción de la realidad. Su mente queda atrapada en un limbo de luces y sonidos distorsionados, mientras su cuerpo, ahora bajo el control de Watcher 42, se levanta y comienza a teclear frenéticamente en la computadora. Las cámaras de todo el mundo comienzan a encenderse, las redes sociales se inundan de mensajes en códigos indescifrables, y los sistemas de seguridad más robustos empiezan a caer uno por uno. Aaron se ha convertido en el núcleo de un sistema más grande, una red viviente que absorbe a cualquiera que se cruce en su camino. Mientras su conciencia se desvanece, tiene un último pensamiento. Todo comenzó como un acto de venganza,
pero terminó convirtiéndose en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás pudo imaginar. En un pueblo cercano, una joven que navega en la Deep Web recibe un mensaje en su pantalla. El remitente Watcher 42. El mensaje, ¿listo para jugar? Michael era un hombre común, atrapado en la rutina de un empleo monótono y una vida sin grandes emociones. Fue en una noche de insomnio cuando, navegando sin rumbo por Internet, leyó sobre los misterios de la Deep Web. Aunque siempre había escuchado advertencias de que no era un lugar para curiosos, algo en su interior lo impulsó a intentarlo. No pasa nada si solo miro, se dijo mientras descargaba el software necesario para acceder a ese rincón oscuro del Internet. Al principio lo que encontró fue decepcionante. Foros abandonados, páginas inútiles llenas de números y códigos. Pero justo cuando estaba por cerrar, se topó con un enlace que lo intrigó. El sitio, sin nombre ni advertencias, lo llevó a un foro minimalista titulado Red de Sombras. Los mensajes eran crípticos, como si quienes escribían se entendieran en un lenguaje secreto. Michael sintió curiosidad, pero también algo más, una inquietud que le pesaba en el pecho. Decidió quedarse como espectador, sin comentar, solo leyendo. A medida que exploraba el foro, empezó a notar patrones en las publicaciones. Algunos usuarios compartían fragmentos de información que parecían triviales, pero pronto entendió que hablaban de cosas más profundas, desapariciones inexplicables, experimentos clandestinos e incluso rumores sobre rituales antiguos que involucraban tecnología. Lo más perturbador era un usuario llamado Sebastián que parecía liderar el grupo. Sus mensajes eran siempre los más oscuros y crípticos. Decían cosas como: la luz nunca alcanza aquí. Una vez que entras, no puedes escapar. Michael pensó que nadie lo notaría, que era invisible entre tantos nombres enmascarados. Pero entonces recibió un mensaje directo. Bienvenido, Michael. El hombre quedó paralizado. ¿Cómo sabían su nombre? Intentó cerrar la página, pero no pudo resistirse a leer el resto del mensaje. No te asustes. Solo queremos conocerte, la curiosidad te ha traído aquí y nosotros respetamos eso. La sensación de seguridad que Michael había tenido hasta ese momento se desvaneció. Respondió al mensaje tratando de sonar neutral. Creo que hay un error. Solo estaba navegando, no quiero problemas. La respuesta llegó casi de inmediato. No es un error. Ahora formas parte de algo más grande, pero todo tiene un precio. Si no colaboras, tus secretos estarán en todas partes. Michael sintió un nudo en el estómago. ¿Secretos? ¿A qué se referían? Era un hombre común con una vida sencilla. ¿Qué podrían saber de él? Pero antes de que pudiera reaccionar, recibió un archivo adjunto. Una foto tomada desde el exterior de su casa, en esa misma noche. La amenaza era clara. No podía simplemente ignorarlos. Su primer tarea llegó minutos después. Debía acceder a otro enlace y descargar un archivo encriptado. Las instrucciones eran precisas y técnicas, casi imposibles para alguien sin conocimientos avanzados. Pero Sebastián lo guió en cada paso, su tono en los mensajes oscilando entre la amabilidad y el sarcasmo cruel. Michael lo hizo. Al descargar el archivo, su computadora comenzó a mostrar imágenes y videos de algo perturbador. Grabaciones nocturnas de personas en sus propias casas, cámaras que ellos no sabían que estaban allí. Había niños, ancianos, familias enteras. En ese momento sintió náuseas. Esto no era un simple juego. Sebastián envió otro mensaje. Bien hecho, pero esto es solo el principio. Ahora necesitamos algo más de ti. A cada tarea, Michael sentía que se adentraba más en un laberinto del que no podía escapar. Lo obligaron a hackear correos electrónicos, a exponer cuentas bancarias, incluso a buscar datos de personas específicas que nunca había conocido. Y cada vez que intentaba resistirse, le enviaban algo más aterrador. Una llamada en la que nadie hablaba, pero podía oír su propia respiración. Un paquete en la puerta con una fotografía de él dormido. Lo peor llegó cuando Sebastián le pidió que encendiera su webcam y la dejara funcionando durante toda la noche. Michael intentó desobedecer, pero la amenaza de que sus secretos serían liberados lo convenció. Esa madrugada no pudo dormir. Miraba la luz de la cámara encendida, sintiéndose expuesto, vulnerable. Al revisar el foro al día siguiente, vio una publicación con una captura de su rostro dormido. El título decía:
Bienvenido al otro lado, Michael. Pronto las tareas empezaron a cambiar. Ya no solo involucraban tecnología, sino cosas más personales. Sebastian le pedía que visitara lugares específicos de su ciudad y le enviara fotos. Uno de esos lugares era un edificio abandonado a las afueras, que parecía haber sido un hospital o fábrica décadas atrás. Michael no quería ir, pero las amenazas eran constantes. Al llegar al lugar encontró una caja en el suelo con una nota que decía: «Estás cerca, muy cerca». Dentro había un pequeño dispositivo USB, acompañado de otra foto suya, pero esta vez desde el interior de su casa. Michael comenzó a sentir que no solo estaba lidiando con un grupo de hackers, sino con algo mucho más oscuro. Había momentos en los que sentía que lo observaban, incluso cuando estaba solo. Escuchaba susurros detrás de él, sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo. Empezó a preguntarse si Sebastian era solo una persona o si estaba conectado a algo inhumano. ¿Era una simple red de criminales en línea? ¿O había algo sobrenatural detrás de ellos? Michael no podía diferenciar entre lo real y lo irreal. Con cada tarea que cumplía, Michael se hundía más en un abismo del que parecía imposible salir. Las instrucciones de Sebastian eran cada vez más específicas, y las amenazas más personales. Michael había comenzado a notar cosas extrañas en su entorno. Luces parpadeando en su casa sin razón aparente, mensajes que aparecían en su computadora incluso cuando no estaba conectada, y sobre todo, esa sensación constante de ser observado, incluso en los momentos más privados. Una noche, mientras revisaba los foros, encontró un hilo nuevo en la red de sombras. El título era simplemente: «No estás solo». Al abrirlo, vio un video. El archivo comenzaba con lo que parecía ser un plano fijo desde el interior de su propia casa. Se veía a sí mismo, sentado frente a su computadora, escribiendo en el teclado. El ángulo de la cámara no correspondía con ninguna de las que había instalado, ni siquiera con su webcam. La imagen estaba acompañada de un mensaje de Sebastian: «¿Quieres saber cómo termina esto? Sigue adelante». El miedo comenzó a corroerlo, pero ahora algo más lo impulsaba. Una mezcla de rabia y desesperación. ¿Por qué lo estaban eligiendo a él? ¿Qué querían realmente? Intentó buscar respuestas por su cuenta, navegando por foros y contactando con otros usuarios de la Deep Web. La mayoría no le respondía, pero uno de ellos, bajo el nombre de Vórtice, le dejó un mensaje enigmático: «Salte mientras puedas. Sebastian no es una persona, es un sistema, una mente colectiva. O peor, nadie ha escapado de su red. Pero si estás dispuesto a arriesgarte, hay una forma de enfrentarlo. Busca la puerta roja». La puerta roja. Michael no entendía a qué se refería, pero no pudo evitar investigar. Lo poco que encontró en línea eran rumores, teorías conspirativas sobre un lugar simbólico dentro de la Deep Web. Según estas historias, la puerta roja era una página, un enlace que conducía a lo más profundo de la red oscura, un lugar del que nadie regresaba. Algunos decían que quienes llegaban allí desaparecían físicamente, como si hubieran sido tragados por algo más grande que el Internet. Sebastian, como si estuviera leyendo su mente, le envió un nuevo mensaje: «¿Estás buscando la puerta roja, Michael? No necesitas buscar más. Yo te llevaré allí». Esa misma noche, Michael recibió un enlace. La dirección estaba compuesta por una serie interminable de caracteres aleatorios, imposible de recordar. En el mensaje, Sebastian advirtió: «Este es el punto de no retorno. Si entras, ya no hay marcha atrás». Michael vaciló. Sabía que abrir el enlace era una locura, pero también sabía que no tenía alternativa. Sentía que aunque se negara a seguir participando, ellos lo encontrarían de todos modos. Con las manos temblorosas, hizo clic en el enlace. La página que se abrió era completamente negra, salvo por un texto blanco parpadeante que decía: «Descargando, puerta roja. Por favor, espera». De repente, todas las luces de su casa se apagaron, dejando solo la pantalla de su computadora como fuente de iluminación. Un zumbido comenzó a llenar el aire, como si el dispositivo estuviera funcionando más allá de su capacidad. El archivo tardó varios minutos en descargarse, y cuando lo hizo, su pantalla mostró algo completamente diferente: una transmisión en vivo. Michael vio lo que parecía ser un pasillo largo y oscuro, con paredes de metal cubiertas de manchas. La cámara avanzaba lentamente,
como si alguien o algo la estuviera llevando hacia adelante. No había sonido, salvo un leve crujido que hacía que cada segundo fuera más insoportable. De repente la transmisión se detuvo frente a una puerta roja. El video se cortó. En su lugar apareció un mensaje: «Te esperamos aquí». Michael, incapaz de contenerse, revisó el archivo que acababa de descargar. Contenía una dirección física, un lugar real, no muy lejos de donde vivía, el edificio abandonado que había visitado antes. En ese momento, la computadora se apagó por completo, dejando la habitación en total oscuridad. El siguiente día transcurrió como una pesadilla. Aunque intentaba convencerse de que no tenía que ir, sentía una fuerza inexplicable que lo empujaba hacia el lugar. En su mente resonaban las palabras de Sebastian: «Estás cerca, muy cerca». Al caer la noche, tomó una linterna y salió hacia el edificio abandonado. Cada paso hacia el lugar hacía que su respiración se volviera más pesada, como si algo invisible estuviera absorbiendo su energía. Cuando llegó, vio que la entrada principal estaba abierta, a pesar de que la última vez había estado sellada con cadenas y candados oxidados. El interior del edificio era más oscuro y silencioso de lo que recordaba. El aire estaba cargado, pesado, y había un leve zumbido, similar al que había escuchado durante la descarga. A medida que avanzaba, las paredes parecían estrecharse, como si el lugar estuviera vivo, respirando. Finalmente llegó al pasillo del video. Las manchas en las paredes eran exactamente como las había visto, aunque ahora parecían moverse, cambiando de forma cuando no las miraba directamente. Al final del pasillo estaba la puerta roja. Era una visión extraña, casi surrealista. La pintura roja parecía húmeda, como si la hubieran aplicado recientemente. En el centro de la puerta había un símbolo grabado, algo que Michael no podía identificar, pero que le provocaba un escalofrío profundo. Frente a la puerta, encontró un pequeño dispositivo, similar a una grabadora de audio, con una nota pegada que decía: «Presiona play». Michael lo hizo, y la voz de Sebastian salió del aparato, baja y distorsionada. «Ahora lo entiendes, ¿verdad? Este no es un lugar físico, es una transición. Cruza la puerta, Michael. Descubre lo que realmente somos». El aire a su alrededor parecía vibrar, y en ese momento Michael entendió que cruzar esa puerta no sería un simple paso más. Sería algo definitivo. Michael permanecía de pie frente a la puerta roja, el aire cargado de un hedor que no podía identificar, algo metálico, podrido. El pasillo parecía más oscuro, como si las sombras se estuvieran alargando, envolviéndolo poco a poco. La sensación de ser observado era insoportable, su espalda se erizaba, y sus piernas temblaban, pero no podía retroceder. Algo detrás de él se movió. No había sonido, pero lo sabía. La piel de su cuello lo sentía. Se giró rápidamente con la linterna, pero no había nada. Nada, excepto el eco de su propia respiración. Sin embargo, no estaba solo. Podía sentirlo. Algo o alguien lo acechaba desde las sombras. Volvió a mirar la puerta roja, notando ahora que el símbolo grabado parecía pulsar, como si tuviera vida propia, como si lo invitara a tocarlo. Una risa baja, casi imperceptible, resonó desde el dispositivo de grabación. No era la risa de una persona, sino algo más gutural, antinatural, como si varias voces se superpusieran al mismo tiempo. «Tarde o temprano, todos llegan aquí, Michael, pero tú eres especial». La voz de Sebastian, distorsionada, parecía más cercana, como si no proviniera del aparato, sino desde dentro de su propia mente. La puerta crujió levemente aunque Michael no la había tocado. Algo estaba al otro lado, algo que parecía ansioso porque él cruzara. Michael tragó saliva, sintiendo cómo su cuerpo se paralizaba por el miedo. Levantó una mano temblorosa y con la linterna en la otra, tocó la madera húmeda de la puerta. Era cálida al tacto, demasiado cálida, como si estuviera viva. De repente, un sonido desgarrador llenó el pasillo, un chillido agudo que no podía describir. No sabía si provenía de la puerta o de su propia cabeza. La puerta se abrió lentamente, como si respondiera a su toque, revelando un interior envuelto en oscuridad. Pero no era una oscuridad normal, era densa, tangible, como un velo que se tragaba cualquier luz. Michael sintió que algo lo llamaba desde adentro, algo que no era humano. Avanzó un paso, incapaz de detenerse, como si sus piernas actuaran por voluntad propia.
La linterna titiló y luego se apagó por completo, dejándolo en total penumbra. Apenas podía distinguir el contorno de la puerta detrás de él, pero el umbral que tenía enfrente parecía infinito, un vacío que se extendía más allá de toda lógica. «Cruza, Michael, nos estás decepcionando». La voz de Sebastian se escuchó clara esta vez, como si estuviera justo al lado de su oído. Michael giró la cabeza, esperando ver a alguien allí, pero estaba completamente solo. O al menos eso pensaba. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar un sonido suave y húmedo, como si algo estuviera arrastrándose detrás de él. Dio un paso hacia adelante, más por instinto que por decisión. Apenas cruzó el umbral, algo cambió. El suelo bajo sus pies ya no era sólido. Era como caminar sobre una superficie gelatinosa, inestable. El aire era pesado, difícil de respirar, y olía a hierro y carne quemada. A cada paso que daba, el espacio a su alrededor parecía cambiar. Las sombras se movían, tomando formas vagamente humanas, pero sus movimientos eran erráticos, antinaturales, como si se retorcieran en un sufrimiento eterno. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar voces, susurros que pronunciaban su nombre una y otra vez. Eran miles, quizá millones, todas susurrando al unísono desde las sombras. Los susurros se convirtieron en lamentos, gritos desesperados que hacían eco en su cabeza, como si algo estuviera tratando de invadir su mente. «Eres parte de nosotros ahora, Michael». Las palabras resonaron desde todas direcciones, pero lo que realmente lo aterrorizó fue cuando reconoció una de las voces. Era la de su madre, fallecida hace años. «¿Por qué no nos ayudaste, Michael? Nos dejaste morir». Él sabía que no era real. Tenía que ser una ilusión, una manipulación de Sebastian, o lo que fuera que controlaba ese lugar. Pero el dolor en su pecho era real. La culpa lo aplastaba como una losa de concreto. Cada paso que daba era más difícil que el anterior, como si algo invisible lo estuviera reteniendo, queriendo absorberlo por completo. La oscuridad comenzó a disiparse levemente, revelando una figura al final del camino. Era Sebastian, o al menos algo que llevaba su nombre. Su rostro no era humano. Era una amalgama de carne, metal y algo que parecía moverse bajo su piel, como si cientos de insectos se arrastraran en su interior. Su mirada, profunda y vacía, parecía perforar el alma de Michael. «No entiendes, ¿verdad? Esto no es un castigo, es una transformación. Tú nos buscaste, tú nos trajiste aquí, ahora solo queda que aceptes tu lugar». Detrás de Sebastian un enorme portal se abrió, una grieta en el tejido de la realidad. Por ella emergían sombras más grandes, más terribles, que parecían no tener forma fija. Gritaban, reían, lloraban, y sus sonidos eran tan horribles que Michael se cubrió los oídos cayendo de rodillas. «No luches, Michael», dijo Sebastian acercándose. «Ya estás del otro lado». La sombra más grande comenzó a moverse hacia él, y Michael sintió cómo una garra invisible le apretaba el pecho, deteniendo su respiración. Todo a su alrededor era caos, gritos y oscuridad. La última luz de su linterna parpadeó una vez más, revelando brevemente su propia sombra en la pared, pero algo estaba mal. Su sombra ya no era humana. Michael cayó al suelo, incapaz de moverse, mientras el aire a su alrededor parecía ser devorado por el vacío. El portal detrás de Sebastian se expandía, pulsando como si fuera una herida abierta en la realidad. Las sombras que emergían de su interior parecían tener vida propia, pero no eran humanas. Eran fragmentos de algo más, formas indescriptibles, tentáculos que no terminaban, rostros que aparecían y desaparecían en el caos oscuro. Sebastian se inclinó sobre Michael. Su rostro amorfo se estiró en algo que podría haber sido una sonrisa. «Finalmente llegaste al final, Michael, pero no el final que esperabas. Ahora entiendes que la red de sombras no es un lugar ni una red de personas, es un umbral. Nosotros somos los guardianes y tú eres la ofrenda». Michael intentó gritar, pero no podía. Sus labios no respondían. Su garganta estaba atrapada en un nudo de pánico absoluto. Sintió como algo invisible tiraba de su cuerpo hacia el portal, como si las sombras lo estuvieran reclamando. Luchó con todas sus fuerzas, pero cada movimiento lo debilitaba más, como si la esencia misma de su ser estuviera siendo arrancada de él. ¿Qué quieren de mí?», logró balbucear finalmente, su voz apenas un susurro.
Sebastian inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera un espécimen. No queremos nada, Michael, tú quisiste esto. La curiosidad siempre lleva aquí. Las sombras necesitan alimentarse y tú estabas vacío. Sin propósito, sin vida. Era inevitable. El suelo bajo Michael comenzó a desmoronarse. Ya no era un piso sólido, sino una superficie líquida que se convertía en manos, brazos, tentáculos que lo atrapaban con una fuerza abrumadora. El frío le calaba hasta los huesos mientras lo arrastraban hacia el portal. Los gritos volvieron, pero esta vez no eran de las sombras, eran de él. Gritaba con una desesperación que nunca había sentido antes, pero nadie lo escucharía. Su cuerpo comenzó a fragmentarse. Primero sus extremidades, que se desvanecían en un polvo oscuro que era absorbido por el portal. Sin embargo, lo más aterrador no era la desaparición de su cuerpo. Era el dolor de su mente, su conciencia, que parecía estirarse y deformarse, siendo arrancada y transformada en algo que no entendía. Antes de que todo terminara, vio un destello de lo que había al otro lado del portal. No era otro mundo, sino un vacío infinito lleno de figuras similares a Sebastian, millones de ellos, todos vigilando, todos esperando. Su destino estaba claro. Él no moriría. Se convertiría en uno de ellos. Con un último tirón, Michael fue completamente absorbido. Lo último que sintió fue la desconexión de su humanidad, una agonía indescriptible que lo dejó vacío, como un cascarón. En la computadora de Michael, en su escritorio ahora vacío, apareció un último mensaje. La red de sombras ha crecido. Gracias por tu contribución. La pantalla parpadeó una última vez antes de apagarse. Meses después, en otra parte del mundo, una persona común, aburrida y curiosa, descargaba el software para explorar la Deep Web. Entre los enlaces oscuros, encontró uno que le llamó la atención: Red de sombras. Y así el ciclo comenzaba de nuevo. Chris, un joven introvertido de 27 años, vivía inmerso en la soledad de su pequeño apartamento. Su única compañía eran el zumbido constante del ventilador y la fría luz azulada de la pantalla de su computadora. Pasaba horas navegando por los rincones más oscuros de la Deep Web, fascinado por los secretos que el Internet convencional no podía ofrecer. La curiosidad era su única compañera fiel, y con el tiempo, esa búsqueda de lo desconocido se había convertido en una adicción que lo apartaba aún más del mundo exterior. Una noche, mientras exploraba un foro oculto de apariencia rudimentaria, encontró un enlace titulado Conexiones Reales. Contacta con lo que está más allá. La descripción debajo del título prometía algo inquietante: la posibilidad de hablar con entidades que trascendían la comprensión humana, seres con habilidades sobrenaturales capaces de ver lo invisible y revelar lo oculto. Chris, al principio escéptico, sintió que su corazón se aceleraba ante la posibilidad de descubrir algo que ninguna otra persona había experimentado. Sin pensarlo demasiado, dio clic en el enlace. La página a la que fue dirigido era extremadamente básica: un fondo negro, texto en blanco, y una sola opción para interactuar: un cuadro de diálogo con un cursor parpadeante. Sobre el cuadro, un mensaje decía: escribe tu nombre y haz tu primera pregunta. Chris dudó. Su racionalidad le decía que probablemente era una broma elaborada, un intento de algún hacker aburrido por atraer a los incautos. Pero otra parte de él, la que se negaba a apartarse de la pantalla, le empujaba a intentarlo. ¿Qué podía perder?, se preguntó mientras escribía con dedos temblorosos. Chris, ¿quién eres? El cursor permaneció parpadeando durante unos segundos, y luego apareció una respuesta. Soy el abismo, y ya te conozco, Chris. La respuesta le hizo sentir un escalofrío recorriendo su columna. Era demasiado específica para ser una coincidencia. Con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, escribió otra pregunta. ¿Cómo puedes saber quién soy? La respuesta llegó al instante, como si quien estuviera al otro lado no necesitara tiempo para pensar. Sé todo sobre ti. Sé que llevas 3 días sin salir de tu apartamento. Sé que el café frío en tu escritorio está medio vacío. Sé que tienes miedo de lo que podrías descubrir aquí, pero no puedes resistirte a seguir. Chris se giró lentamente hacia su taza de café, que efectivamente estaba medio vacía y fría. Miró alrededor de su apartamento, intentando descubrir si alguien podía estar observándolo. Cerró las persianas de la ventana y revisó la puerta de entrada.
asegurándose de que estaba bien cerrada con llave. Volvió a la computadora, ahora con el corazón palpitando como un tambor en su pecho. «¿Qué quieres de mí?» Srenia. La pantalla se quedó en blanco por un momento más largo esta vez, como si el abismo estuviera decidiendo qué responder. Finalmente aparecieron las palabras. «No se trata de lo que yo quiero, Chris. Se trata de lo que tú buscaste. Yo solo estoy respondiendo a tu llamado». Chris trató de cerrar el navegador, pero no pudo. La página no respondía. Incluso al apagar la computadora, esta no se apagaba. El ventilador interno de la máquina sonaba más fuerte, como si estuviera sobrecargado, y la pantalla negra continuaba mostrando el cuadro de diálogo. «No puedes escapar de mí, Chris. Esto comenzó porque tú me invitaste, y ahora estamos conectados». Chris sintió que sus manos temblaban mientras el texto seguía apareciendo, esta vez sin que él hubiera escrito nada. «¿Quieres saber lo que veo cuando te miro, Chris? Veo tu miedo, veo tu soledad, y veo cómo este juego terminará para ti». Intentó desconectar la computadora del enchufe, pero incluso sin electricidad, la pantalla permanecía encendida. Lo que ocurrió después hizo que el pánico lo invadiera por completo. Las palabras en la pantalla comenzaron a ser susurradas por una voz que llenó la habitación. La voz del abismo era profunda y resonante, como si viniera desde las profundidades de la tierra, y hablaba con una frialdad que helaba la sangre. «¿Quieres oír el sonido de tu destino, Chris? Déjame mostrártelo». Un crujido sonó desde el otro extremo de la habitación. Algo se movía en las sombras, algo que no debería estar allí. Chris miró hacia el rincón, pero no había nada, excepto el vacío. Sin embargo, los susurros continuaban, y la voz del abismo ahora parecía provenir de todos lados. «No puedes apagar lo que has despertado». Chris comenzó a sentirse mareado. Era como si el aire en el apartamento se hubiera vuelto más denso, imposible de respirar. Su corazón latía tan rápido que pensó que iba a explotar. Las luces parpadearon, y en el reflejo de la pantalla de la computadora, vio algo que no era humano. «¿Qué haces ahora?» El reflejo en la pantalla era apenas perceptible, una forma oscura y distorsionada que parecía palpitar como si estuviera viva. Chris se quedó paralizado, su respiración entrecortada y sus ojos incapaces de apartarse de aquella figura que parecía emerger desde algún lugar más allá del monitor. La voz del abismo no se detuvo, continuando con un tono que ahora sonaba casi burlón, como si disfrutara del miedo palpable de su víctima. «Te estoy observando, Chris. ¿Puedes sentirme?» El aire del apartamento se volvió más pesado, cargado de una presencia opresiva que hacía que incluso moverse resultara una tarea titánica. Chris intentó hablar, gritar, pedir ayuda, pero su voz estaba atrapada en su garganta, incapaz de escapar. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró apartar la mirada de la pantalla y se levantó de su silla tambaleándose. El sudor frío recorría su espalda mientras intentaba llegar a la puerta de entrada. Cuando sus dedos temblorosos alcanzaron el pomo, descubrió con horror que no podía girarlo. La cerradura, que él mismo había comprobado minutos antes, ahora parecía completamente bloqueada. Se dio la vuelta rápidamente, con la intención de buscar algo para forzarla, pero lo que vio lo hizo retroceder hasta chocar contra la puerta. La figura que antes estaba en la pantalla ahora estaba en el centro de la habitación. No era completamente sólida. Parecía un cúmulo de sombras vivientes en constante movimiento, como si estuviera formada por una niebla negra que se retorcía. La única parte definida de su ser eran dos ojos rojos brillantes que lo miraban con una intensidad imposible de describir. La voz del abismo resonó, esta vez no desde la computadora, sino desde aquella presencia que parecía llenar todo el espacio. «Me invitaste a entrar, Chris. Ahora soy parte de ti». Chris retrocedió aún más, desesperado, sus manos buscando a ciegas algo con lo que defenderse. Sus dedos encontraron un pesado cenicero de vidrio que estaba sobre una mesa junto a la puerta. Sin pensar, lo lanzó hacia la figura. El objeto atravesó la niebla oscura sin causar ningún daño, pero el impacto desató una reacción que hizo que el aire vibrara. La figura se movió hacia él con una velocidad antinatural, y la habitación se llenó de un grito ensordecedor, un sonido que no pertenecía al mundo humano. Chris cayó al suelo, sus rodillas golpeando con fuerza mientras sus manos cubrían sus oídos en un intento inútil de bloquear el ruido. Cuando finalmente el grito cesó,
Levantó la vista y descubrió que la figura ya no estaba frente a él. Pero la voz del abismo continuaba, suave y casi seductora, como un veneno que se deslizaba dentro de su mente. No es tan fácil librarte de mí. Estás en mi juego ahora, y las reglas son simples. Si intentas escapar, pagarás el precio. Las palabras no tenían sentido para Chris, o al menos no quería comprenderlas. Se levantó tambaleándose y corrió hacia la ventana intentando abrirla, pero estaba completamente sellada, como si nunca hubiera tenido la opción de abrirse. Golpeó el cristal con todas sus fuerzas, pero no se rompió. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir, y él estuviera atrapado en una realidad moldeada por algo más allá de lo humano. Volvió la mirada hacia la computadora, donde la pantalla mostraba un nuevo mensaje. Es inútil, Chris. La única salida es jugar. El cursor parpadeó, y luego otra línea de texto apareció en la pantalla. ¿Estás listo para tu primera tarea? Chris, temblando, se acercó lentamente a la computadora. No quería responder, pero era como si algo lo empujara, como si una fuerza invisible guiara su mano hasta el teclado. Finalmente escribió con dedos temblorosos. ¿Qué quieres que haga? La respuesta apareció de inmediato. Algo simple. Ve a la habitación al final del pasillo. Ahí encontrarás un objeto que necesito. Pero cuidado, Chris. No estarás solo. El pánico lo golpeó de nuevo. ¿La habitación al final del pasillo? Solo había un pasillo en su apartamento y la puerta al final era un pequeño cuarto que usaba como trastero. Vaciló, tratando de convencerse de que esto no era real, que era alguna especie de alucinación o sueño. Pero el sonido de la voz, que ahora susurraba su nombre desde todas las direcciones, lo obligó a moverse. Chris, no me hagas esperar. Con pasos vacilantes, se dirigió al pasillo, cada movimiento acompañado por un crujido del suelo que parecía más fuerte de lo normal. Al llegar frente a la puerta, sintió un frío glacial emanando del otro lado. Su mano temblaba mientras extendía los dedos hacia el pomo, pero antes de girarlo, escuchó un sonido bajo, como un rasguño proveniente del interior. Chris tragó saliva y, con un movimiento rápido, giró el pomo y abrió la puerta. Dentro del trastero, todo parecía normal al principio. Las cajas estaban apiladas como siempre, y el aire tenía el mismo olor a humedad de siempre. Pero en el centro de la habitación, algo nuevo destacaba. Un pequeño baúl negro, perfectamente cerrado con un candado. El rasguño que había escuchado seguía allí, pero no venía del baúl, sino de las paredes mismas, como si algo estuviera atrapado dentro de ellas, intentando salir. Chris sabía que tenía que abrir el baúl, aunque cada fibra de su ser le gritaba que saliera corriendo. Pero, ¿y si esa no era una opción? Chris, paralizado por el terror, avanzó lentamente hacia el baúl negro. El rasguño proveniente de las paredes aumentaba de intensidad, y ahora era acompañado por un extraño murmullo, como si cientos de voces susurraran al unísono desde algún lugar profundo. Su respiración era errática mientras sus manos temblaban al intentar manipular el candado. Parecía imposible abrirlo, pero al tocarlo el metal se desintegró como polvo en sus dedos, dejando al descubierto el contenido del baúl. Dentro había un espejo pequeño, de marco antiguo y ennegrecido, como si el tiempo lo hubiera corroído. Chris se inclinó hacia él y al hacerlo, notó que el reflejo no mostraba su rostro. En su lugar estaba el abismo, con esos ojos rojos incandescentes que ahora parecían devorarlo con la mirada. La voz del abismo resonó de nuevo, más clara que nunca, como si estuviera justo detrás de él. Este es el último paso, Chris. Mírate en el espejo. Acepta lo que eres ahora. Chris intentó apartar la mirada, pero no pudo. Era como si algo lo sujetara, obligándolo a observar cómo el reflejo cambiaba y su propia imagen empezaba a distorsionarse. Su rostro se alargaba, su piel se ennegrecía, y sus ojos adoptaban el mismo brillo rojo que los del abismo. Intentó soltar el espejo, pero este se había fusionado con sus manos, quemándolo como si estuviera hecho de fuego helado. La voz del abismo continuó, ahora dentro de su mente. ¿Lo entiendes ahora, Chris? No me contactaste por accidente. Me llamaste porque eras como yo, perdido, vacío, un reflejo de lo que habita en el abismo. Solo necesitabas que te mostrara tu verdadero ser. Chris gritó, pero su voz no era suya. Era profunda, resonante, un eco que llenó toda la habitación. Las paredes comenzaron a agrietarse, dejando escapar las sombras que habían estado atrapadas en ellas. Estas lo rodearon,
absorbiéndolo en una espiral de oscuridad. El apartamento desapareció, las paredes se desvanecieron, y Chris se encontró flotando en un espacio infinito, un abismo eterno. Entonces lo entendió. Ya no era humano. Había sido consumido, transformado en una extensión de aquel ser que había contactado. Ahora él era parte del abismo, una de las voces que susurrarían desde la oscuridad a otros incautos que se atrevieran a explorar los confines de la Deep Web. El monitor de la computadora, ahora vacío, volvió a la pantalla negra inicial, mostrando un mensaje simple. Conexiones reales, contacta con lo que está más allá. Escribe tu nombre y haz tu primera pregunta. Y en algún lugar alguien más cliqueaba el enlace sin saber lo que les esperaba.